Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Gracias por hacerme el favor de acompañarme en una sesión más de clases a través de esta modalidad titulada Flip Class. En esta clase de ética profesional vamos a tratar de configurar todos los elementos que nos permitan poder acercarnos a estas nociones e interpretaciones tan válidas para el ejercicio de un trabajo social más ético. Yo creo que esa es al final la razón fundamental de esta asignatura. Esta asignatura deberá de servirles a ustedes para que puedan elaborar un desarrollo profesional, pues básicamente idóneo, correcto, cimentado en valores, en principios, en una distancia relativa, en aprender a diferenciar entre lo profesional y lo personal. Y con estas premisas vamos a iniciar el desarrollo de la clase. Espero pues que después para no sonar tan redundante, que después de estas semanas de vacación que tuvieron, pues les haya servido para descansar, para recargar las baterías. Yo sigo creyendo que el tema de la virtualidad sí llega de alguna forma a estresar, porque pues no existe un contacto humano como tal, seguimos en la distancia, seguimos yo les voy a ser muy sincero, es mucho más difícil para mí el elaborar una clase desde la plataforma virtual que el darle en el contexto presencial, pero pues a veces este tipo de consideraciones no se den en función de la labor que hacemos los profes, pero quiero que sepan que muchos de nosotros, con el corazón de León Negro UDG, estamos tratando de llevar a cabo el mejor de los trabajos. A veces estamos estresados, a veces estamos cansados, desvelados, desgastados psicológicamente en relación a todo el trajín que implica el llevar a cabo estas actividades, pero bueno, que con ese compromiso, esa entrega y con esa sobredosis de humildad vamos a tratar, de siempre dar lo mejor de nosotros. Así es que sin más que, vamos a la presentación de la clase. Voy a compartir pantalla. Y asumo pues que ya estoy compartiendo. Bueno, déjenme hacer quizás una última prueba, no voy a hacer, sí, estoy compartiendo. Vamos siempre a trabajar con esta unidad 1, en donde estamos haciendo una relación directa de esta ética de la dignidad humana, en donde desde la postura de la Escuela de Trabajo Social vamos a considerar por qué es importante trabajar con una ética de la dignidad humana. Bueno, como siempre lo he dicho, trabajamos presentando nuestro mapa de la clase, nuestra agenda pedagógica. Siempre voy a recordarles que uno de los elementos importantes que tiene esta clase es que al ser un aula invertida, pues usted puede ponerle pausa, adelantar, atrasar o volver a verlo en el momento que usted guste. Así es que le pido que tenga bien comprender que hay algunos temas que trato de no profundizarlos a propósito a fin de garantizar la atención de él. Por un lado, indicaciones muy puntuales, bueno, ya saben, el de la asistencia, lo estoy manifestando desde un inicio. Poner el título de presente y su nombre, eso va a ser muy, pero muy importante. Ahora vuelvo al punto. Voy a pedirles por favor que terminen de ver el video. Siento que los comentarios de muchas de ustedes son muy superficiales, es decir, ni siquiera ha terminado el abordaje de la clase cuando ya están diciendo como ideas muy simples. No estoy diciendo que todas, pero sí voy a ser muy sincero en esto. No estoy pidiéndoles las perlas de la Virgen, sino que traten de ver toda la clase, de ver todo el desarrollo de la clase, y terminando la clase expongan el comentario, por un comentario crítico y analítico en relación al tema. No solamente decir, ah, sí, la clase estuvo bonita. No, eso no es un comentario, por el amor de Dios. Eso no tiene nada que
que abonarle a la interpretación crítica del tema. Lo que quiero es que usted vaya viendo elementos del tema y vaya señalando, bueno, el apartado X que vimos en la clase de hoy es importante porque nos permite las trabajadoras sociales esto y esto. Eso lo vamos a hacer finalizando el tema. Entonces son como dos formas. El primero es tratar de controlar la asistencia y por el otro lado garantizarme la participación de que usted se ha visto el video, ¿no? Entonces eso va a ser como pero muy importante. En función de ello, pues estamos prácticamente trabajando con los objetivos que están claramente planteados, que tienen una relación que tienen una intencionalidad de alcanzar una competencia formativa. Y pues tal y como lo reitero, yo creo que aquí es importante que como trabajadoras sociales ustedes identifiquen estos problemas morales o estas ausencias de moralidad en la manera en cómo llevan a cabo su trabajo, desde el tema del acoso como profesionistas, desde el tema de la desigualdad en términos de género, ver este tipo de temas de cómo hay preferencias para un sector o para otro y darse cuenta que en el contexto profesional muchos tienen trabajo más por su capacidad de generar chismes que por sus competencias profesionales. Vamos a aprender a no criticar tanto de forma negativa, vamos a tratar de desvirtuar desde esta clase esta suntuosa pretensión de eliminar lo que yo digo, no destruir, denigrar y difamar, cuando nuestra perspectiva de vida, como me lo compartía el célebre sociólogo Eduardo Sancho, que por cierto fue comandante guerrillero de estas células terroristas en El Salvador, compartía eso ya firmando los acuerdos de paz y en estos espacios académicos en los que coincidimos con este célebre intelectual, me decía que buena parte de la cultura latinoamericana, por no precisar en países puntuales, tenían esta cultura de las 3D, de migrar, destruir y difamar. Yo creo que en alguna medida sí es cierto, pero que tenemos que tratar desde estos ejercicios reflexivos de la ética de contribuir al combate de este tipo de situación. Bueno, están los objetivos, están las competencias, y vámonos a los temas en principio, ¿no? Algunos proyectos éticos contemporáneos es la línea de contenido que vamos a ver. Vamos a ver algunos temas en puntual: el pacifismo, el feminismo, el ecologismo, el pluriculturalismo y los derechos humanos. Vamos a tratar de ir dándole forma. Una de las primeras líneas de trabajo de este tema es hablar del pacifismo. El pacifismo, según la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Esta doctrina se opone a la guerra y a muchas otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o como una ideología específica. Fíjense que a mí me gustaría compartir algo, lo miraba en el internet, en esas ocasiones en las que uno anda navegando y se encuentra con imágenes y con mensajes, y había una imagen que decía que cuando uno se queda en silencio frente a una agresión y que uno guarda silencios prolongados ante la persona que me ofende, decía que yo era más violento que la persona. Entonces yo me quedé pensando mucho en algunas experiencias de vida que me tocó vivir en su momento, de personas que me ofendieron, que me agredieron. Incluso hubo un caso muy paradójico que lo tengo muy presente, de alguien que hasta llegó a desear la muerte de mi madre. Digo, bueno, sí, hay que tener bastante odio en el alma para llegar a esos extremos. Y pues si yo guardo silencio, entonces, según esta imagen, pues yo también soy violento. Entonces yo decía, a ver, esto tiene relación con el tema. Es que el pacifismo realmente parte de la premisa de que la paz la debemos de tener nosotros en nuestra mente. Y que esta negación de no continuar alimentando los conflictos
no puede interpretarse como una forma de violencia. Miren, por alguna extraña razón hay gente, y lo digo porque pues a mis casi 41 me toca conocer este tipo de personas. Hay gente con la que nunca se puede vivir en paz. Hay gente que siempre está peleando, hay gente que siempre está con una conflictividad interna, diría yo. Y frente a ello, nosotros no podemos decir que lo religioso da paz. Me remito a esta estrategia de la pedagogía dialógica rápidamente. Tenía una vecina que los domingos iba fervientemente al culto evangélico, y no estoy haciendo alusión a religiones en particular, pero cuando llegaba del culto, llegaba gritando, llegaba peleando y pegándole a sus hijos. Entonces, ¿realmente el pacifismo es una ideología específica o realmente es un modo de vida que depende de nuestra capacidad de entender y de comprender el mundo en el que interaccionamos? Esto lo hablo porque probablemente cuando usted esté trabajando, y me imagino esta percepción de verlas en el hospital civil, generando un proceso de intervención, como lo llamarían algunas trabajadoras sociales con sus clientes, yo le llamo usuarios, con sus usuarios o clientes, y muchas de estas personas van a estar cargadas de estrés, van a estar cargadas de negatividad, van a estar tratando de entender por qué su pariente se está muriendo y no hay camas en el hospital para atenderlo. Y en esta situación emocional, con alguna incidencia cognitiva, esta persona va a creer que el culpable es usted, trabajadora social. Entonces nosotros, el desarrollo ético de nuestra labor no es pelear con la persona. Por eso es que yo decía que estaba en contra de lo que de estos mensajitos, ¿no?, que hay a veces en páginas motivacionales y que salen en las imágenes de Google. Decía, es que es violento el que se queda callado frente a la agresión, el que no dice nada. Entonces yo digo, no. O sea, usted como trabajadora social no puede estar viviendo confrontándose con su usuario todo el tiempo. Usted tiene que tratar de tomar una actitud mediadora en donde su perspectiva pacifista le lleve a objetar por un estado de conciencia en donde la paz predomine, pues. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que el ausentarnos o el alejarnos de los conflictos también es algo que nos da paz. Entonces no creo que es violento el que se ausenta de los conflictos. Al contrario, yo creo que en ese sentido tenemos que entender que el pacifismo es una oposición a la guerra y a otras formas de violencia. Pero también a mí me cuesta entender, y esto no sé por qué, cuando están estudiando trabajo social, entran con convicciones de sí, yo estoy dispuesta a entender al usuario. Pero también conozco trabajadoras sociales que adentro del hospital le dan un trato, pero de la fregada, antiprofesional a muchos usuarios, escudándose que la gente se pasa, que no, a ver, es que el trabajo social es una forma de ejercer una vida profesional en la cual tienes que tener una perspectiva de acompañar en la búsqueda de soluciones o en la búsqueda de estrategias que al menos permitan canalizar soluciones a los problemas que tiene el usuario. Entonces, creo que esta perspectiva pacifista de la cual nos habla el contenido también habla a estas formas de organización en cómo las personas con esta ideología pacifista en su mente incluyen variantes absolutas y doctrinarias para tratar de eliminar la paz. Pero aquí vienen algunas cuestiones muy importantes, porque si bien es cierto, escucho con fuerte vehemencia esta perspectiva de arrancar de tajo las nociones patriarcales, misóginas y androcentristas, pero también me encuentro en algunos sectores de extremo feminismo también manifestaciones de violencia. Entonces, a veces, y era algo que lo platicaba con un estudiante, es que siento que generalizan, dicen, es que todos los hombres, y es que todos, y los hombres, y todos, no, a ver, dentro de esta perspectiva,
de equidad social no podemos generalizar. Las generalizaciones no son buenas, ni desde la óptica de los procesos de investigación social, ni al momento de categorizar señalamientos de que quién es malo, o que quién es agresor, o que quién es misógino. No. Tenemos que entender que una ideología pacifista es la que nos hace analizar, pensar y reflexionar antes de emitir un criterio de valor en el que voy a acusar a alguien. Yo, por ejemplo, manifestaría en modo de ejemplo de que si a mí alguien me acosa de violento y no tiene pruebas, yo sí estoy en la disposición de contrademandarlo por agredir mi imagen, porque ahora con los medios y con las redes es fácil decir cualquier cosa y escudarse detrás de el anonimato de las redes, a lo cual yo le llamaría cobardía. En relación a estos contenidos es importante señalar que los pacifistas absolutos se oponen a todas las guerras y a cualquier forma de violencia. Esta línea de pensamiento es importante pensarla en adoptarla, trabajadoras sociales, en función de no seguir alimentando el hecho conflictivo, pero no significa que como trabajadora y profesional de este ejercicio social, usted vaya a permitir que el usuario le falte el respeto, y menos siendo señorita, ¿no? Que le hablen con vulgaridades, con bromas de doble sentido. No. Yo creo que hay que asumir una postura de distancia relativa profesional, en virtud, como lo he dicho de manera tajante, de alejarnos de esta incendiaria intención de que el conflicto vaya a acrecentar. De alguna manera, la mayoría de los pacifistas absolutos suponen de relieve la inmoralidad de la muerte de una persona a manos de otra. Fundamentamos nuestras conductas a lo largo del tejido moral. Creemos que esta persona sufre por voluntad divina o porque su conciencia está contaminada. Creemos que el político hace un abuso de robar recursos del Estado porque cree que esta perspectiva errónea de empoderamiento de poder le da permisibilidad para todo. Entonces nosotros vamos entendiendo que el contexto del ser pacifista es realmente un contexto que evita, por un lado, el conflicto o el incremento de este, pero por el otro lado también habla de ese derecho fundamental o de ese empoderamiento fundamental del respeto de los derechos humanos de las personas. Por eso es que yo insisto, es fácil a veces crear acusaciones, es fácil tratar de volvernos víctimas. Me ocurre con mucha frecuencia, he estado viendo que mucha gente se vive quejando de los demás, se vive manifestando con una condición tóxica de que todos son malos menos esta persona, ¿no? Entonces digo, no, aquí no hay un reconocimiento de conciencia de que también nos equivocamos, y para mí es importante señalar esto, porque probablemente el usuario en algún contexto profesional tenga la razón y usted piense que el dueño de la razón es usted, y a lo mejor quien esté equivocado es usted. Entonces este tipo de situaciones es bueno que las vayamos hablando, que las vayamos reflexionando, para que se vaya dando cuenta de cómo el trabajo social requiere de mucha salud mental. Como diría por ahí alguien, ¿no? De una actitud zen, ¿no? De reflexionar, de estar siempre cuestionándose si le digo esto al usuario, a lo mejor y se va a ofender. O de repente me pasa, ¿no? Estoy platicando y yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo no consumo bebidas alcohólicas porque me parece que dañan el organismo, y alguien que sí las consuma piense que lo estoy agrediendo porque asume que yo estoy hablando ese tema para dañarlo a él. Entonces también es ese grado de susceptibilidad que tenemos. Por un lado, el pacifismo es como muy interesante que lo entendamos desde esta perspectiva del trabajo social en función de este tipo de hechos. Imagínense que una persona, un ciudadano de Afganistán, mató a su mujer por ir al mercado sin su permiso. Imagínense ustedes. Un hombre mata a su mujer en el norte de Afganistán por el simple y sencillo hecho de que esta persona se va al mercado sin haber pedido permiso del esposo. Frente a ello,
nosotros estamos viendo el incremento desmedido de casos de violencia. Y aun y cuando el ejemplo aun y cuando esta nota demuestra una clara ejemplificación de violencia, de un acto misógino, de un acto totalmente reprobable, también hay que decir que este tipo de hechos son a veces permitidos por estas, y lo voy a decir, perdón, tontas formas de entender la cultura de ciertos países. Yo personalmente respeto la cultura de estas naciones, pero también tengo entendido que no puedo, desde mi cultura muy occidental, el creerme que soy dueño de otra persona. No. Yo creo que en la virtud del respeto a los derechos humanos está esta concepción de entender, del respetar, del marco de libertad. Pero yo me pregunto, ¿realmente qué tipo de pensamiento tendrá este hombre de matar a balazos de manera pública a su esposa? Porque ella decidió ir al mercado a hacer las compras. No sé, realmente es lamentable ver este tipo de basureros mentales que pasan por los cerebros de estos hombres, porque realmente puede uno tener diferencias con su pareja, pero no al grado de llegar a ese extremo nefasto de violencia, no al grado de matar, no al grado de violencia física. O sea, sí creo en las diferencias, sí creo en que pensamos de manera distinta los seres humanos, creo en que los mismos dedos de nuestras manos son diferentes y es precisamente por eso, ¿no? Porque cada dedo tiene una función específica y de igual manera nosotros pensamos diferente. Yo les ponía el ejemplo, yo no gastaría mi dinero en bebidas alcohólicas, pero ya en algún momento me decía alguien sin tener la menor noción y conocimiento de mi vida que yo era borracho, ¿no? Entonces digo, bueno, también está esta otra perspectiva del pacifismo, de lo que representa el ir explicándole a cada persona o dándole explicación a cada persona de lo que hacemos, es hasta desgastante. Pues yo creo que la postura de nosotros en función de nuestra ética o de nuestra perspectiva moral, nuestra palabra debe de tener valor. Y aquí yo lo que encuentro en este tipo de notas son ausencias gravísimas de lo que representa el respeto al derecho humano, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vemos dentro de este contexto situaciones tremendas en donde siempre en esta región de Afganistán el 80% de las mujeres son analfabetas. El 4% de las niñas menores de 18 años están casadas, imagínense. Y aquí yo traía alusión a algo que lo expliqué desde las primeras clases. Eran estos temas de qué era moral y de qué era inmoral. Entonces yo sí he manifestado que depende del contexto geográfico en el que la situación señalada se dé. Pero también sí es como para asustarse que un número de niñas menores de 18 años en Afganistán estén casadas. Y esto me pone a pensar que la situación tiene más connotaciones peligrosas de las que usted imaginamos. Por ejemplo, se hablaba de que en este país, y lo menciono no por hablar mal del país, sino por tomar un ejemplo, porque decían, cerca de 15,000 mujeres cada año mueren en Afganistán por causas relacionadas con el embarazo. Y únicamente el 2% de las mujeres afganas tienen tarjeta de identidad. Es decir, que el 98% de las niñas que nacen en Afganistán, pues realmente son personas que no existen, porque no son capaces sus padres de poder sacar un acta de nacimiento, en la mayoría de edad una tarjeta que les identifique como ciudadanos. Entonces hay toda una invisibilización de estos agravantes en contra de la dignidad de la mujer. Entonces yo creo que estos escenarios de múltiples conflictos sociales son un perfecto campo de trabajo para ustedes, trabajadoras sociales.
para que remojen sus barbas en esta metafórica manera de hablar mía y ponerse a reflexionar sobre lo que representa el trabajo social en el siglo XXI. Si aun y cuando lo que hemos visto no nos ha todavía despertado la curiosidad, yo les quiero hablar de un tema que para mí fue muy difícil de asimilar. Yo quiero hablar de una perspectiva cultural en este ejercicio de entendimiento de lo que es la ética. Según esta cultura Pashtun, cuando un marido es avergonzado por su esposa, es como si perdiera la nariz, por lo que se le impone un castigo recíproco. Les quiero hablar de Aisha, una chava afgana que provocó que el mundo entero hablara sobre ella. Esta realidad de Aisha hace alusión a un drama que viven las mujeres en ese país con el aumento de la influencia de los fundamentalistas talibanes. A Aisha, la revista Time decide este importante ejemplar hemerográfico, le rescata un importantísimo apartado en donde a Aisha se le ve con la nariz y con las orejas mutiladas, porque intentó escaparse de la casa de su marido, en donde se le trataba como una esclava. A mí me llama poderosamente la atención y lo voy a decir de manera tajante porque entiendo y comprendo que usted tiene mucha energía para hacer valer estos movimientos que reivindican la condición del derecho humano de la mujer, pero también no deben de olvidar que estos movimientos deben y tienen el compromiso moral de hacer un llamado fuerte de atención para estos casos que están ocurriendo aquí en el estado de Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta, en donde hay pedofilia, estos pedrastras, estos animales que abusan de niños. Eso también es digno de señalarse y de pedirle a las autoridades que hagan algo. Trabajo social tiene un campo, un compromiso ferviente con estos niños que son violentados, para trabajar, para acompañar y para buscar soluciones a los diversos escenarios problemáticos que están viviendo, como el que vive Aisha, a quien se le mutiló su nariz y sus orejas porque ella quiso no vivir como esclava. Casos que en muchas ocasiones son desconocidos porque se guarda silencio, o porque el político o porque el personero que trabaja para una instancia gubernamental, como el caso de un representante, no estoy seguro si de seguridad o de recursos humanos del ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues se encontró con una niña desnuda adentro del coche. ¿Y por qué los medios de comunicación callan? ¿Y por qué no se le da un seguimiento directo? ¿O por qué la fiscalía no informa algo sobre este importante caso? No lo sé. Pero trabajo social tiene mucho que hacer para que se siga previniendo la continuidad de casos como el de Aisha en Afganistán. Vamos a hablar de esta corriente, vamos a hablar de esta concepción interpretativa que hace alusión a este conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos y culturales que también tienen un fuerte componente económico, que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Estamos hablando del feminismo. El movimiento feminista ha creado un amplio conjunto de teorías sociales que le dan base al correcto seguimiento ético del comportamiento de nosotros como profesionales. Una teoría feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas de estudios como por ejemplo la historia feminista, los estudios de género, entre muchas otras. Gracias a la influencia de este importante movimiento, se ha logrado de manera trascendental el conquistar el voto femenino, un hecho de vital importancia, el tratar de hacer un grito o un llamado de atención ante leyes que hagan valerse frente a los derechos reproductivos de las mujeres y de otros demás vacíos jurisprudenciales en donde no se contempla la igualdad, la equidad, el equiparamiento de lo que representa la mujer como persona y el importante valor que ésta tiene
no solo en la construcción de los tejidos sociales, sino de los sistemas económicos mismos. En fin, frente a esto, me encuentro, por ejemplo, con una nota periodística que hace alusión que en Estados Unidos un niño de 8 años mata a su cuidadora, la persona que está con él mientras los papás trabajan, emulando un videojuego. Un menor estadounidense de 8 años de edad mató intencionadamente de un disparo en la cabeza a una persona de la tercera edad que lo cuidaba, ¿no? Una señora de 90 años, tras jugar a un videojuego de temática violenta. Estamos hablando de Grand Theft Auto. Fíjense que, por un lado, me ponía a pensar en los papás de este niño. O sea, ¿cómo contratar a una persona de la tercera edad de 90 años para cuidar a un niño de 8, cuando quizás esta persona de 90 años tiene menos capacidades para cuidarse de sí misma? A mí me pasa en muchas ocasiones el que ya me cansa hacer un exceso desacerbado de ejercicio. A veces me duele la rodilla y no sé ni por qué, digo, pues ni siquiera que me he lastimado jugando fútbol o algo. O sea, la edad es algo que nos genera dificultades, que nos va generando impedimentos físicos, a lo mejor no de manera tajante, pero sí gradual y paulatina. En fin, el hecho es que una persona de 90 años muera en manos de un niño de 8, habla del tipo de valores y del tipo de formación que se le está dando a este niño para dejarle al alcance un arma de fuego, para que se le permita, sin control alguno, jugar este tipo de videojuegos. Y creo que ahí hay un problema axiológico en donde los padres tienen mucho que ver con la responsabilidad de lo que pasa. Ante ello, la cuestión directa de análisis es: ¿cuáles son los valores morales de estos padres? ¿Cuál es la preocupación que estos padres tienen sobre sus hijos? O sea, yo lo digo y lo sentencio de forma clara. Yo creo que el respeto a las personas estriba precisamente en esa percepción de no sé, como de reconocer que una persona de 90 años no está para estar cuidando niños. Que un niño no tiene por qué tener al alcance de su mano un arma, ni juegos que inciten a su inocente mente a emular conductas violentas derivadas de esta mimetización de los videojuegos. Algunas características que encontramos dentro de este contexto de desigualdad social, en donde hay una ausencia latente de moralidad, vemos ciertas características específicas y determinantes, como lo son: número uno, las grandes desigualdades en la distribución del ingreso y el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Que es bien interesante, porque muchas, por ignorancia, piensan que un teléfono de 20 o de 30,000 pesos te da un estatus en relación a quien no lo tiene, pero vamos con la contrariedad. Tienes un teléfono de 15,000, 20,000, 30,000 pesos, pero la casa donde vives, pues ni siquiera tienen las condiciones mínimas para proveerte de las habitaciones necesarias en relación a la cantidad de personas que viven ahí. ¿De qué te sirve tener un teléfono de 20,000 pesos si tu refrigerador está vacío? Entonces, la respuesta que me podría dar cualquiera y que es válida: pero si yo quiero el teléfono y no comer, es mi problema. Perfecto, pero no es congruente con ese estado de igualdad social, porque lo principal no es un teléfono como tal, sino tener garantía de una vida de calidad en donde la alimentación, la salud y la vivienda digna pues vayan de la mano con el acceso a la educación. Por otro lado, encontramos desigualdades en la previsión social. Mire, yo en este sentido sí lo quiero decir, es increíble. Para cobrar los impuestos, el SAT son maravillosos, a nadie se le escapa el SAT, la verdad. Bueno, al menos nadie pobre. Me imagino yo que los grandes empresarios han de tener algunas estrategias muy claras para solventar ese tipo de situaciones. Pero aquel hecho es
que si así como son buenos para cobrar impuestos, fueran buenos para dotar de medicinas a los hospitales, para dotar del equipo necesario, a lo mejor esta desigualdad en la previsión social no fuera tema de análisis de una clase universitaria. Esta tercera característica dice la desigualdad en oportunidades de trabajo y el desempleo. Bueno, seguimos con lo mismo. A esta altura del siglo XXI ya no sé ni qué decir acerca del estudio de las carreras universitarias, porque muchas personas no están estudiando carreras universitarias y les está yendo mejor en sus emprendimientos. Entonces, no sé, pareciera incorrecto que un profesor universitario les dijese que no estudien y que pongan su negocio, porque dejaría de ser congruente con mi actividad profesional, pero frente a ello yo me voy a poner como ejemplo que aún siendo catedrático universitario con doctorado y con pretensiones de obtener un segundo doctorado, pues no tengo a lo mejor el coche que muchos vendedores de tacos que solamente cursaron la primaria tienen, pero que han hecho toda una acumulación de capital a través de la venta de tacos. Y son grandes empresarios y tienen grandes locales y manejan fuertes cantidades de dinero. Recuerdo que hace poco un vendedor de pizzas con un pequeño local acá en Santa Tere, creo que así se llama esta colonia, por cierto, mucha comunidad hipster por ahí, su mercadito riquísimo para la oferta gastronómica, decía. Yo en un fin de semana bueno vendo 15,000 pesos. Y yo decía, wow, pues sí vende bastante, digo, o sea, sí da el dinero de las pizzas, ¿no? Entonces, luego me puse a pensar en esta desigualdad de la brecha entre ricos y pobres, entre la previsión, entre estas desigualdades de empleo y esta relación de que si entre más estudio tengo mejor oportunidad de hacer dinero, pues no están así. En un análisis posmodernista financiero real, no. Yo creo que ahora muchos de nosotros tenemos que dar clases en muchos lugares para tratar de construir un salario más o menos digno. Siento que todo nos está costando. ¿Cuántas de ustedes no trabajan y están dándole gracias a Dios que esta clase sea con la metodología que es? Porque si les tocase la presencialidad saben que ya estuviésemos en problemas por inasistencias, porque llegaron tarde, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como muy importante hablar de estos temas que nos hacen repensar la manera en cómo debemos entender nuestros compromisos profesionales, sobre todo en una carrera que aporta tanto como lo es trabajo social. Siempre hago esto pensando compartir un video, insisto, creo que por un escenario de virtualidad prefiero mejor pasárselos por el canal por el espacio de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y nos vamos a definir esta conceptualización. Dentro de este contexto, el feminismo viene del latín femina, que significa mujer, y lo hemos entendido como una doctrina social favorable a la mujer. Hemos dicho que se trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, pero yo creo que esto debería de ser algo que se diera por naturaleza. Pero dentro de este mundo de desigualdades, ahí es donde entra el feminismo a tratar de luchar porque se le conceda, ¿no? Esta igualdad. En relación a ello, el feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad como género y el poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. En función de ello, yo creo que es importante el empoderarse, el hacer un reconocimiento como tal de sus derechos, y pues también aprender a poner límites, aprender a respetar los límites que usted también impone, y en función de eso tratar de llevar una vida lo más democrática, incluyente y pluralista posible. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunas condiciones desde esta perspectiva de lo moral. El sexo es biológico y el género es cultural. Siendo el sexo biológico, implica que se transmite genéticamente, mientras que esta perspectiva de género, al ser cultural, se transmite socialmente.
Desde la perspectiva biológica, el sexo establece la diferencia entre macho y hembra, si fuese el caso de animales, o entre hombre y mujer. Mientras que en el ámbito de género no se establece diferencia biológica, sino diferencia entre lo masculino y lo femenino. Esta visión de sentirte femenino o masculina, pues es parte de estas libertades democráticas. Pero por el otro lado, desde esta perspectiva biológica, el sexo es el origen de la diferencia, mientras que en lo social, en esta perspectiva de género, el género es la base de la desigualdad, en función que muchas personas, por no tener una concepción o por no asumirse hetero, pues sí, son marginadas, y eso es base de la desigualdad, lo cual no debe de ser así, bajo ningún pretexto. Todos somos iguales, todos debemos de ser comprendidos, amados, respetados, y por eso es que en la condición biológica el sexo es inmodificable, pero en la concepción cultural el género evoluciona. Yo les puedo plantear esta imagen de Quino, en donde se encuentra un hombre hablándole a un niño de una historia de cómo Superman llega a romper con la esclavitud al vencer al infame y malvado, a este perverso hombre que tiene bajo el estigma de la esclavitud a la hermosa secretaria. Mientras este hombre cuenta la historia a su hijo, está sentándose en las bases del abuso, en donde trata a su mujer como un esclavo. Una imagen digna de analizar en términos críticos de lo que estamos viendo. Es por ello que vamos a ver toda una concepción interpretativa de lo que es machismo, hembrismo, misoginia, feminismo y feminacismo. Por ahí hay otro que es la misondria o misondría, no sé en términos de acentuación cuál es la correcta pronunciación, pero que así como hay un odio hacia las mujeres, también existe toda una tendencia de odio hacia los hombres, ¿no? Misondria, no recuerdo con exactitud, pero bueno, les dejo la idea para que ustedes vayan asimilando. Luego vemos el ecologismo dentro de esta perspectiva de estos movimientos sociales que forman parte de la construcción ética del hecho social o del hecho de vida. Vemos pues que el ecologismo es un activismo que hace alusión a la ecología, en donde se constituye un movimiento cívico que pretende aplicar conceptos ecológicos al ciudadano, a fin de sustentar la idea de que las personas solo pueden integrarse perfectamente a la biosfera a través de profundos cambios estructurales en la moderna sociedad de consumo. Dichos cambios solo podrán ser posibles si el hombre incorpora a su acervo cultural y a su comportamiento el respeto por el medio ambiente. Frente a ello, vamos a ver esta tendencia de cómo hay toda una idea de desarrollo sostenido, sostenible y sustentable. Les dejo más o menos esta perspectiva económica para que ustedes puedan ir entendiendo y comprendiendo más o menos la estructura de lo que se quiere. Y por último vemos toda una connotación del pluriculturalismo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es el pluriculturalismo? El pluriculturalismo es una ideología, o se asume como la ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades o grupos étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. A diferencia de otros modelos, el pluriculturalismo valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. La asimilación de una cultura ajena a la del país en la que nacemos no es inevitable y puede haber armonía étnica con ella o sin ella. De hecho, estas decisiones o estas distinciones, étnicas persisten a pesar de generaciones de contacto interétnico. El ejemplo, por ejemplo, lo planteo conmigo, pues nací en Centroamérica,
radico en México, me asumo también como otro mexicano más, y la diferencia sustancial radica en que no tengo un documento que diga que nací en México, pero pues antropológicamente asumo la mayoría, el 90, 95 o 99% de costumbres mexicanas, y no tiene nada de malo. Al fin y al cabo es el país en el que vivo, es el país que quiero y es el país que respeto y amo. Y de igual manera amo la tierra que me dio nacer, y no por eso tengo una desalineación, al contrario. Cuando yo me asumo como parte del contexto mexicano, es también una forma de manifestar mi agradecimiento y mi respeto a una nación que me ha dado trabajo. Es por ello que trato de dejar huella en positivo al preparar clases de calidad, al tratar de generar tareas acordes a lo que usted demanda en su capacidad de aprendizaje, y pues sin bajar la guardia ni perder la calidad ética y compromiso que como educador de tan importante universidad asumo. De esta manera, el pluriculturalismo es entendido como una ideología a favor de diversas culturas y la armonía que puede existir ante la relación de unas con otras. Surge en Estados Unidos mediante la lucha de la igualdad racial que buscaban los afroamericanos, y ahí es donde vemos un mundo que pretende ser de blancos, en donde los afroamericanos son asumidos como algo negativo, como invasores, pero que esta cultura sajona todavía no terminó de entender que quienes realmente eran los invasores eran ellos, porque al fin y al cabo las grandes colonias que se encontraban al norte de México, pues eran tribus de estos indios cherokees, de estos pieles rojas. Ellos son verdaderamente los dueños de la tierra, ¿no? Pero bueno, esto tiene tal vez más allá que ver con una clase de geografía o de interpretación de la historia del norte del continente, que no es el espacio, pero que sí vale la pena mencionarlo para clarificar algunos puntos. De esta manera nosotros podemos ver algunos patrones que tienen que ver precisamente con este pluriculturalismo, ¿no? O sea, vean en Japón, las lolis o lolitas, ¿no? Esta gente que se viste, que se asume con tendencias. Si usted intenta hacer esto en su trabajo, a lo mejor ya es vista como ridícula, como esto, como lo otro, pero hay países en los que la cultura es tan elevada que lo ven con mucha normalidad y con mucho respeto, ¿no? O sea, yo recuerdo, tengo la noción, pues en El Salvador a los únicos que yo miraba tatuados de la cara era a los pandilleros, a los de las maras, pero de repente me ha tocado ver artistas plásticos, rockeros, raperos, tatuados de la cara aquí en Estados Unidos, en Europa, en el mismo México, y pues no pasa nada. Entonces, es una forma de asumir lo que siempre he dicho, que las interpretaciones de ética y de moral suelen estar sujetas al contexto geográfico en el que nos encontramos. Algunas modas, por ejemplo, las modas Boggles, que es inyectarte solución salina en la frente para que parezca un golpe o un hematoma, que con el devenir de los días se suele deshacer esta pelota de solución salina, pero que para muchos japoneses pues es una tendencia china, ¿no? Por ejemplo, me ocurría con el célebre grupo, creo que es alemán, me corrigen si me equivoco, Tokyo Hotel. De repente yo estaba muy engañado cuando este chavo estaba en su mero apogeo, allá por los inicios de los años 2000, yo creí que era chava. No terminaba de descifrar si era hombre o mujer por sus rasgos féminos, por la manera en cómo actuaba, cantaba, pero terminó por ser caballero, y pues a veces son las percepciones contaminadoras de cerebro que uno tiene, ¿no? Para decir, caray, parecía cualquier cosa menos hombre, o sea, contaminación, vuelvo y les digo, esta percepción errónea que tenemos de las concepciones machistas, o sea, también nos daña colateralmente a nosotros, quienes tratamos de vivir en equilibrio y en armonía con el respeto hacia los demás.
o esta tendencia chistosa que bueno, a mí personalmente me parecía como cómico de estos japoneses que compran ropa, pero que la ropa tenga impresiones en la tela que pareciera que están en ropa interior, ¿no? O sea, de repente yo veo a esta imagen y creería que las personas están con transparencias en sus ropas, pero no, es una moda, son situaciones que a unos nos podrán dar risa, a otros podrán incomodarle, pero pues asumo que si se lo ponen es por su voluntad y porque deciden hacerlo de manera democrática. Entiendo que no hay prejuicios en estas culturas orientales y se sienten con la comodidad y el respeto de una sociedad que pues no hace señalamientos sobre lo que la gente quiere hacer o cómo quiere vivir. Este es un tema del respeto a los derechos humanos, pero que en América Latina solemos hablar de derechos humanos violentando los derechos humanos de otros. Y esto es algo que la gente, lo he escuchado en diversas discusiones, cuando de repente alguien dice, es que no es necesario para poder rescatar los valores de las mujeres el hacer marchas que destruyan o que estén con estas pintas. Y decían algunos grupos de empresarios, nosotros a las que les damos más trabajo son a las mujeres, pero cuando los grupos feministas hacen estas manifestaciones, a los que más golpean es a nosotros los empresarios que les damos trabajo, a las mujeres, ¿no? Entonces yo decía, es bien interesante, porque por el otro lado escuchaba también a un grupo de señoritas diciendo, es increíble que en nuestro México lindo y querido, solamente haciendo este tipo de llamados de atención fuerte, es que se vuelve la mirada, ¿no? Y digo, no, pues sí, tienen razón. A veces, lastimosamente, las autoridades también son bien incongruentes. Yo, a pesar que respeto mucho y no me meto en temas políticos, sí recuerdo haber escuchado a un político que dijo que la pandemia le llegó como anillo al dedo. Increíble, pero cierto. Pareciera que los más de 200,000 muertos les cayó como anillo al dedo. Pero en fin, no quiero profundizar más para no despertar polémica, sino respetar y rechazar lo que no creo que es correcto. En relación a esto, vemos entonces qué son los derechos humanos, cómo se fundamentan o en qué se fundamentan y cómo se clasifican, para que ustedes puedan verlo. En relación de ello, una pequeña línea de la historia nos habla sobre el surgimiento de los derechos humanos y al final una pequeña perspectiva que nos permite comprender el devenir de los derechos humanos alrededor de la existencia en el mundo. Mis estimadas estudiantes, de esta manera yo llego al fin de esta otra clase. Voy a pasarles la tarea, es la resolución de una guía muy parecida a la última que hicieron antes de irse a vacaciones. Ya el compromiso es que este es el último jueves del escenario virtual. Ya estaríamos concretando la videoconferencia como tal el próximo jueves, si Dios lo permite, para que ya vayan contemplándolo en sus actividades y en sus horarios, por favor. Mis estimadas, al menos de mi parte llego hasta este punto, no sin antes enviarles un fraterno, caluroso y respetuoso abrazo, deseándoles que Dios me las bendiga en abundancia, manteniendo la distancia relativa necesaria con el tema de COVID. Salir acá de casa solo si es necesario, cuidándonos la mascarilla, el alcohol gel, tratar de no frecuentar lugares que estén abarrotados de muchas personas y pues sobre todo siguiendo las indicaciones que las autoridades sanitarias nos emiten. Al mejor estilo de Star Wars, que la fuerza me les acompañe y nos vemos hasta la próxima clase. Saludos masivos para todas y todos.